Hazme amarte capítulo 16. Empecemos. Después de ayudar a Elsa a quitarse su atuendo de viaje y ponerse un vestido sencillo, la doncella se dirigió directamente a su habitación en el ala de los criados para recoger las hierbas que necesitaba para curar a Jack. Elsa no había imaginado que su primer día en Overland resultaría tan agotador y cargado de situaciones desagradables, sorpresas y enfados, aunque supuso que había algunos aspectos positivos. El invernáculo estaba en desuso, así que ella y Mérida podían cultivar sus hierbas allí, disponía de una bonita alcoba y de momento nadie había acudido para decirle que la abandonara. Se acercó a la ventana, las vistas del maravilloso parque y los dos prados donde pastaban los caballos le resultaron balsámicas. Y, además, había logrado entrar en la habitación del lobo y escapado de su propia y poco afectuosa familia. Realmente debía tener eso presente y hacer todo lo posible para avenirse con Jack Frost, al menos hasta que ambos lograran alcanzar alguna suerte de arreglo matrimonial especial. Cuando Mérida regresó para entregarle 2 bolsitos de colores y una botellita que contenía una pócima, Elsa se apartó de la ventana. Las hierbas del bolsito rojo extraerán la ponzoña que causa la inflamación. Mézclalas con agua, elabora una pasta y aplícala en la herida 3 veces diarias, hasta que desaparezca la rojez. Después has de usar las hierbas de este bolsito azul. Harán que la herida cicatrice con mayor rapidez y forme una costra. La pócima le ayudará a dormir más profundamente y eso también acelerará la curación, pero tal vez sería mejor que le explicaras todo esto antes de ofrecérselo. Después Mérida añadió en tono terco. Nunca regresaré a esa habitación y me da igual que esté dando su último suspiro. Elsa asintió con la cabeza. No culpaba a Mérida por ello y también sabía que no estaba hablando en serio. La doncella no haría caso omiso de alguien a punto de agonizar y daba igual lo que sintiera por esa persona. Pero quizás el lobo no estaba a punto de morir, así que Mérida ya no se vería obligada a enfrentarse a él. Yo tampoco pienso volver a entrar allí, dijo Elsa. Ya hemos hecho más que suficiente por él, cuando en realidad no debiéramos haberle ayudado en absoluto. Mérida chasqueó la lengua y le lanzó una mirada de desaprobación. Recuerda que hemos acordado un plan. Cuanto más le ayudes tanto más te abrirá su corazón. Cuando se encuentre mejor recordará lo que hiciste por él y empezará a amarte. Muy bien, indicó Elsa, suspirando. Has de ser agradable. Dudo que eso sea posible. Has de ser reconfortante. Sé que eso es imposible. Entonces sé tú misma. Elsa rió. Creo que no he dejado de hacerlo. Sabía que Mérida le había dado buenos consejos, así que decidió que al menos intentaría una combinación de los 3. En caso de que no volviera a enfadarse. En caso de que lograra ignorar la grosería y el mal humor de Jack. Cuando Elsa llamó a la puerta y Coop le abrió y la dejó pasar a la habitación de Jack, aunque murmuró. Está durmiendo. No, no estoy dormido, dijo Frost desde la cama. Tenía el mismo oído agudo de los lobos, una idea que le resultó inquietante. Pero volver a acercarse a esa cama resultaba aún más inquietante porque su pierna desnuda larga y musculosa todavía estaba apoyada encima de la sábana. Ella chasqueó la lengua al ver que las sanguijuelas volvían a estar pegadas a su pierna. Supuse que ya no me ayudarías, declaró él en un tono casi normal. ¿De veras? Pues casi aciertas. Elsa dejó los remedios en la mesilla de noche. Has de quitarte esas sanguijuelas, cuanto antes te aplique el ungüento antes empezarás a sanar. Eso puede hacerlo un criado. Un criado no sabrá cómo hacerlo. Tu doncella sabe. La ofendiste. No regresará. Ella me ofendió. Yo estaba presente y sé exactamente quién resultó ofendido, pero, como tu futura esposa, mi deber es ayudarte y el tuyo sentirte agradecido por ello. Él le lanzó una mirada incrédula. Te propasas. Ni siquiera estás en lo correcto. No tengo ninguna obligación contigo. Bien, sin embargo, yo cumpliré con mi deber. Retiró las sanguijuelas con cuidado, cogió el bolsito rojo y fue a por agua. Atravesó la sala de estar, que albergaba unas cuantas sillas a conjunto con la que estaba junto a la cama de Frost y una pequeña mesa de comedor, y fue hasta las otras 2 habitaciones que había visto brevemente cuando salió de allí con pasos furiosos. En una de ellas vio a la ayuda de cámara doblando ropa. Supuso que la otra era el cuarto de baño. Se sorprendió al descubrir una segunda chimenea en el cuarto de baño. No era tan lujosa y decorativa como la que calentaba la habitación principal de los aposentos del vizconde, pero, sin duda, resultaba muy útil para calentar el cuarto de baño cuando hacía frío y para calentar el agua de la bañera. De momento, un cubo metálico lleno de agua colgaba por encima de un fuego bajo. Y la bañera. Una larga bañera de porcelana hecha especialmente para alguien tan alto como Jack predominaba sobre la habitación.
No cabía duda de que al lobo le gustaba el lujo. Se acercó a una amplia vitrina acristalada que contenía pilas de toallas y diversos objetos, incluso unas cuantas vacías de afeitar limpias. Cogió una y vertió unas gotas de agua de una jarra en ella, luego esparció las hierbas en polvo para elaborar la pasta. La revolvió con una cuchara limpia que encontró en la vitrina y se lavó las manos. Cuando regresó a la habitación principal, el lobo la contempló a ella y a la taza con mirada suspicaz. «Esto solo te escocerá un momento, después no lo notarás», dijo ella, e introdujo el dedo en la pasta para aplicársela en la herida. Cuando se inclinó hacia él, la aferró de la muñeca y preguntó: «¿Solo escocerá? Si pasa algo peor, quizá te desagraden las consecuencias. ¿Cuánto más desagradable aún eres capaz de ser?», replicó Elsa, y de inmediato se arrepintió. Tenía que dejar de reaccionar frente al mal humor de él. «Recibiste un disparo. Nada de lo que yo haga será tan doloroso como eso». Él le soltó la muñeca sin hacer otro comentario. Sin las sanguijuelas en su muslo distrayéndola, de pronto Elsa tomó demasiada conciencia de su cuerpo, de todo su cuerpo, y cuán cerca estaba de un hombre tan alto, fornido y apuesto, completamente desnudo bajo la sábana. Y la herida estaba tan próxima a su. De repente, sus mejillas se cubrieron de rubor. Procuró no pensar dónde lo estaba tocando. Se apresuró a aplicar el ungüento y dijo: «A lo mejor cenaré contigo aquí esta noche». Y, sin esperar respuesta, alzó la vista y le lanzó una sonrisa deslumbrante. «Sí, es una idea estupenda, pues esta noche debo volver a aplicarte el ungüento. Incluso puede que para entonces ya veamos cierta mejoría. Y menos mal humor y grosería», añadió para sí misma. «¿Tan pronto? Tal vez solo sea mínima, pero sí. Considero que la inflamación se habrá reducido un poco y tal vez baje la fiebre. Esperemos que así sea». Él se limitó a gruñir, así que ella fue a lavarse las manos. Cuando regresó, él había cerrado los ojos. ¿Se había dormido con tanta rapidez o era su manera de decirle que se marchara? Decidió que probablemente es lo último, pero de todos modos abandonó la habitación sin hacer ruido. Final capítulo 17. Empecemos. ¿Todavía está aquí?, preguntó Janie cuando Elsa entró en la cocina. Elsa se desconcertó. Janie no era muy agraciada, aunque sus hermosos cabellos rubios y sus ojos avellanas y brillantes le otorgaban cierto atractivo. La muchacha la contemplaba con mirada furiosa y acusadora. Y ella, que creía haber seducido al personal de la cocina durante el almuerzo. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque él se enfadó muchísimo cuando le di el mensaje de mi tía, que estaba alimentando a sus hijos. Ah, eso. Elsa logró reprimir una sonrisa. No, claro que no le habría gustado oír eso. Valka se volvió de la encimera en la que estaba picando carne y, sin soltar el cuchillo, preguntó: «¿Eso es todo lo que tiene que decir? Tenemos suerte de que su señoría no nos haya enviado a todos a la aldea una vez más. Nosotros le servimos a él, milady, no a usted. Aún no. Comprendo a quien le debes lealtad, pero debes entender que, por más que él intente echarme de la casa, no me marcharé. También podrías tener en cuenta que tiene fiebre y sufre dolores, así que cuando termine de curarlo quizá ni siquiera recuerde lo ocurrido». «¿Usted lo está curando?». «Sí. Con la ayuda de mi doncella se habrá recuperado mucho más rápidamente de lo que hubiese logrado su médico, así que hace el favor de llevar 2 bandejas con la cena a la habitación del vizconde exactamente a las 7 de la noche. Cenaré con él». Ambas mujeres parecieron sorprenderse ante la noticia de que Elsa pasaría cierto tiempo con su amo. Incluso oyó que cuchicheaban al respecto cuando abandonó la casa por la puerta de la cocina y confió que entonces dejarían de tomar partido, al menos en cuanto a la batalla por una comida decente. Dado que ese día disponía de tiempo libre, le hubiera gustado que le mostraran el resto de la casa, pero como Ikup estaba ausente, en vez de eso decidió emprender una agradable cabalgada con Rebel. Mientras iban al prado a por su yegua, Arnold Dadog le explicó que la aldea de Overland se encontraba al oeste, lo bastante cerca como para ir andando. Por detrás había colinas y valles. La costa se encontraba al este, a más de un día a caballo tal como ella había adivinado, aunque se podía alcanzarla con mayor rapidez si se espoleaba al caballo. Si se dirige al norte y alcanza los bosques, sabrá que se ha alejado demasiado, dijo Arnold. ¿Los bosques no forman parte de las tierras de Frosi? Solo en parte, milady. También le aconsejó que no perdiera de vista un punto de referencia o un camino, para no desorientarse. Ella reprimió una sonrisa. Algunos hombres siempre trataban a las mujeres como si fueran niñas pequeñas, pero el consejo del tío de Ikup no le molestó, estaba segura de que sus intenciones eran buenas. Además, la idea de que había bosques en los alrededores la excitaba y cabalgó en esa dirección.
Mérida, que adoraba las zonas boscosas, estaría complácida. Al regresar divisó una iglesia a mitad de camino entre la casa señorial y la aldea, y se preguntó si ella y Jack se casarían allí. Detrás de la iglesia había un cementerio y decidió detenerse para ver si Emma estaba enterrada en ese lugar. La inscripción en su lápida tal vez indicaría cómo murió. Como nadie estaba dispuesto a decírselo, Elsa sentía curiosidad al respecto, pero los únicos que estaban enterrados en el cementerio eran los aldeanos. Los Frost disponían de una cripta en la parte posterior, pero la puerta estaba cerrada con llave. ¡Qué desilusión! Elsa llegó con retraso, así que volvió a detenerse en la cocina y les dijo a los criados que sirvieran la cena que ella había encargado para dentro de 3/4 de hora. Quería tomar un baño y pidió que calentaran agua y la llevaran a su habitación. Al menos esa vez nadie se opuso. Mérida apareció con los criados cargando cubos de agua. Se quedó para ayudar a Elsa a desvestirse y luego, mientras la joven tomaba el baño, dispuso un vestido que no oliera a caballo. Pero Elsa le dijo que quería algo un poco más elegante. ¿Pensamos seducir esta noche?, preguntó la doncella. No, solo quiero tener buen aspecto. Siempre lo tienes, cielo, da igual lo que te pongas. ¿Entonces te pondrás el vestido melocotón? Realza el brillo de tus ojos azules. El vestido realzaba más que eso, pero Elsa no se ruborizó. Ya se había ruborizado bastante cuando le confeccionaron sus primeros vestidos de noche hacía unos meses, con vistas a su primera temporada social. No eran sus primeros vestidos estilo imperio, pero eran los primeros que no incluían una pechera que le cubría el escote y la garganta. El vestido melocotón era sin mangas y un corto volado rodeaba todo el escote salpicado de lentejuelas que resplandecían bajo la luz. Aparte de la timidez que sentía por exhibir tanta piel desnuda, la moda actual le resultaba bastante cómoda. La delgada y suave muselina se pegaba a su cuerpo por debajo de los pechos y luego caía hasta los tobillos. Por debajo llevaba bombachos color carne. La primera vez que se los puso la idea le pareció ridícula, pero la modista de Idun le explicó que todas las mujeres elegantes llevaban esa prenda interior porque los vestidos estilo imperio hacían que pareciera que uno no llevaba nada debajo. Para cubrir la piel desnuda del gran escote, Elsa se puso el collar que Mérida le había regalado, un camafeo de marfil colgado de una cadena de plata. Su nuevo guardarropa también incluía un joyero, pero nada de lo que contenía era tan preciado para ella como el camafeo. En su mayoría el contenido del joyero consistía en chucherías baratas de todos los colores a juego con los nuevos vestidos que Idun había escogido para ella. Las únicas joyas caras eran un collar y unas agujas de zafiros que Elsa debía llevar en su primer baile. Aún debía acabar de peinarse para la velada, pero ante ello prefirió ser más simple a diferencia de su vestuario. Por lo cual se decantó soltar la trenza que comúnmente tenía recogida y dejarla caer sobre su hombro. «Date prisa con el peinado, por favor», dijo en tono ansioso. «Estoy llegando tarde para la cena con el lobo». «Tonterías», repuso Mérida, «tendrás un aspecto tan bello que él considerará que mereció la pena esperarte, así que conserva la calma y recuerda tu plan de hacer que te ame». Del dicho al hecho hay un trecho, pensó Elsa, pero quizás él no la esperaría y había ordenado que alguien le trajera la cena. Ella confió en que lo hubiese hecho. Un lobo hambriento no sería un lobo agradable, y además, ¿a quién pretendía engañar? Él nunca se mostraría agradable con ella, que no gruñera era lo mejor que podía esperar. Al tiempo que salía por la puerta, le dijo a Mérida que se apresurara a ir a la cocina para que llevaran la comida de su cena con Jack a su habitación de inmediato, si es que él no había cenado ya. Después llamó a la puerta con suavidad pero sin esperar que le diera permiso para entrar, puesto que la estaba aguardando. Ya eran más de las 7 de la noche, aunque todavía no había oscurecido. Estaban en junio, el sol se ponía tarde y aún no habían encendido las lámparas. En esa ocasión Jack parecía encontrarse a solas en la habitación. Aún estaba en la cama, apoyado contra numerosas almohadas, pero al menos llevaba un camisón blanco, si bien estaba abierto casi hasta la cintura. Y se había peinado el cabello. Pero no se había afeitado y la barba le oscurecía la parte inferior del rostro. Tal vez se encontraba un poco mejor. ¿Por qué diablos estás vestida así?, gruñó cuando ella se acercó a la cama. Elsa se abochornó cuando notó que él clavaba la vista en su escote, pero no se detuvo. Puede que adorara la moda cómoda actual, pero nunca se acostumbraría a esos profundos escotes tan populares en Londres. Siempre me visto así para cenar, mintió. No cuando cenas conmigo. Sus palabras la complacieron y sonrió. Como quieras. Puedo ser muy adaptable. Él resopló y, como ya parecía una fiera, añadió. Supongo que no es necesario que te pregunte cómo te encuentras esta noche.
¿No sientes ninguna mejoría? Estoy hambriento, eso es lo que estoy. Ya me han dado largas 2 veces, sin explicarme el motivo por el cual aún no me han servido la cena. ¿Cómo lograste seducir a mi cocinera? No la seduje, contestó ella en tono cordial. De hecho, resulta muy evidente que no le gustó a tu personal en absoluto. Entonces, ¿por qué te escuchan aquí en vez de a mí? Exclamó Frost. Porque soy una dama, por supuesto, dijo ella sin rodeos. Y los criados no osan enfrentarse a una aristócrata debido a las graves consecuencias de dicha actitud. Debes de haberlo pasado por alto a causa de la fiebre. Además, tu intento de matarme de hambre mientras estoy aquí no funcionará. Al menos espera hasta que estés lo bastante recuperado como para vigilar la cocina tú mismo, porque mientras tanto echaré a tu cocinera a escobazos y prepararé mi propia comida, si no me queda más remedio. Así que tal vez deberías reconsiderar ese desagradable plan. Pan quemado y nada más. ¿Pero qué te has creído? El rostro de él enrojeció un poco más. Ella también debería estar enfadada, pero tras haber comido un buen trozo de pastel a la hora del almuerzo su intento de matarla de hambre empezó a parecerle cómico, e intentó apaciguarlo un poco. Supongo que nuestra cena está a punto de llegar, pero entre tanto. Él bajó la voz y dejó de hablar, así que ella le echó un vistazo a su herida y se sintió aliviada cuando pudo decir. Tiene mejor aspecto. No está tan roja. Corrió al cuarto de baño para preparar el ungüento. Cuando regresó junto a su cama él aún la miraba con aire furibundo, pero se sorprendió cuando Jack le aferró la muñeca al tender la mano hacia su herida. Eres el familiar más próximo del hombre al que más odio en este mundo, le dijo. Eso debería aterrarte. ¿Por qué no es así? Sus palabras la hicieron titubear. Si él creía que ella debería tenerle miedo, entonces quizá debiera tenérselo, pero resultaba que él ignoraba lo que ella sentía por su hermano y decidió decírselo. Porque aunque parezca mentira yo también detesto a Aster. Y aunque parezca mentira, y pese a que eres una bestia grosera, prefiero estar aquí contigo que en casa con mi propia familia. Podrías dejar de insultarme. Y tú podrías darme un motivo para dejar de hacerlo. De momento ella había hablado en tono cortés, incluso le había sonreído, algo que evidentemente lo confundía. Bien, era un comienzo, despertaría su curiosidad, lo pillaría desprevenido. ¿Por qué habrías de odiar a tu hermano? Elsa nunca se lo había contado a nadie, excepto a Mérida. No debería compartir el motivo con él, pero de repente decidió hacerlo. Él me detesta desde el día que nací. No sé por qué, pero solía entrar en mi habitación en medio de la noche, taparme la boca con una mano y pegarme, dejando moratones en lugares que los demás no verían y prometiendo matarme si lo delataba. Yo era demasiado pequeña como para saber que podía cerrar mi puerta con llave, creo que solo tenía 4 o 5 años. Muchos no recuerdan gran cosa de lo sucedido a esa edad, pero las palizas de Aster son algo que no puedo olvidar y todavía no puedo perdonar. Después de pegarme la última paliza enfermó durante varias semanas. Se lo merecía. Había ocurrido después de que Mérida descubriera lo que Aster estaba haciendo, y empezó a dormir en un catre en la habitación de Elsa, aparte de cerrar la puerta con llave para evitar cualquier visita en medio de la noche. Aster dejó de tratar de irrumpir en su habitación cuando descubrió que la puerta siempre estaba cerrada con llave, y Mérida lo hizo durante casi 2 años. ¿Deseabas que enfermara? Ella rió. ¿Crees que puedo hacer que los deseos se cumplan? ¿Puedes? No creí que fueras supersticioso, bueno, en realidad debes de serlo si eres capaz de creer que estás maldito. Pero si poseyera semejante talento, no estaría aquí, ¿verdad? Estaría en Londres, disfrutando de mi primera temporada social, tal como me prometieron. ¿Eso es todo? ¿No desearías algo más grandioso? De pronto, Elsa se dio cuenta de que estaban manteniendo una conversación normal y sin que ninguno gruñera o se enfadara. Es algo que esperé con impaciencia durante los últimos 2 años. Al menos la perspectiva había supuesto que esos años fueran tolerables, mejores que todos los anteriores. Había algo que la animaba. El viaje prometía algo mejor al final, quizás incluso la felicidad. Prometía la posibilidad de escapar, pero ese hombre también podía darle esas cosas, ¿no? Como mínimo la posibilidad de escapar. Así que resultó bastante irritante oírlo decir. Sabes que no tengo ningún motivo para creérmelo de tu hermano, y un montón de motivos para no hacerlo. Muy cierto. Pero no pretendo convencerte de nada, así que no importa si no lo crees. Tú preguntaste, yo contesté. Y ya que los dos estamos haciendo confesiones. No los dos, se apresuró a decir Elsa, acentuando la última palabra. Ella hizo caso omiso. Debería advertirte que no suelo revelar mis sentimientos.
Me he acostumbrado a ocultarlos, por así decir. ¿Por qué? Porque la alternativa sería desagradable, admitió Elsa. Para mí, quería añadir, pero no estaba dispuesta a intentar que él se pusiera de su parte apelando a la compasión, si es que él era capaz de semejante sentimiento, contándole lo que había supuesto vivir con su familia. Así que en vez de estas alegres y ligeras tonterías que he estado oyendo, ¿en realidad bulles de ira en tu interior? ¿Es eso lo que insinúas? Que lo adivinara la hizo parpadear. Después rió. Exactamente. A menudo es así, pero no en este momento. Y antes estaba enfadada, tal como puede que notaras, no pude ocultarte mi enfado porque... ¿Pero cómo sabré si estás ocultando o revelando tus auténticos sentimientos? Reconozco que saberlo podría resultarte difícil. ¿Y si ambos nos limitamos a acordar que seremos sinceros el uno con el otro? Espero que no permanezcas aquí el tiempo suficiente como para que tenga importancia. Eso no era precisamente lo que ella había esperado oír tras sincerarse con él y revelar tanta información personal. Bien, seguiré compartiendo mis sentimientos contigo. Es exactamente lo que tú has estado haciendo, así que supongo que no hace falta que lleguemos a un acuerdo sobre nada. Si él era incapaz de darse cuenta de que finalmente había conseguido irritarla, entonces estaba ciego. Pero Frost no tuvo tiempo de contestar porque en ese momento llegó la cena y por fin le soltó la muñeca. Ella casi rió. Era obvio que solo lo había hecho porque estaba hambriento, y porque cuanto antes terminara de tratarle la herida antes podría comer. Se apresuró a aplicarle el ungüento en los puntos y alrededor de ellos, apartándose de él cuanto pudo para hacerlo. Déjalo secar mientras comemos. Te vendaré la herida antes de marcharme para que el ungüento no desaparezca con el roce mientras duermes. Sabes que no deseo tu ayuda, ¿verdad? Sí, lo has dejado muy claro. Entonces, ¿por qué persistes? Tal como mencioné con anterioridad, te convertirás en mi marido, así que ayudarte es mi deber. Aquí tu vida jamás será agradable. Has de reflexionar muy cuidadosamente al respecto y comprender que solo tienes una opción. ¿Marcharme? Preguntó Elsa alzando una ceja. En realidad, esa es la única opción que no tengo, así que tal vez seas tú quien debe reflexionar y ceder gentilmente, si es que sabes hacer algo así. Márchate. Ella casi dijo, oblígame. Pero se tragó la palabra. Tenía que dejar de sucumbir a la ira con tanta rapidez. ¿De dónde había surgido esa disposición a pelearse con él? Si no estuviera postrado en la cama no osaría hacerlo, y era probable que las hierbas de Mérida hicieran que abandonara esa cama con mayor rapidez. Era una tonta por ayudarle a lograrlo. Hazme amarte capítulo 18. Empecemos. Elsa no abandonó la guarida del lobo, aunque clavó la vista en la puerta unos momentos, tentada de hacerlo. Finalmente, optó por ignorar la orden de Jack, recogió una de las dos bandejas con comida que habían sido dispuestas en la pequeña mesa de comedor y se la llevó a Jack. En una de las bandejas habían añadido un pequeño florero con flores. Valka debía de haber intentado hacer las paces con el vizconde por retrasar la cena hasta que Elsa estuviese preparada. Tal vez él ni siquiera notaría lo bonitas que eran las flores. Sabía que debería ofrecerle una sonrisa al depositar la bandeja a su lado, pero no lo logró. Tuvo suerte de que no dejara caer la bandeja en su regazo. ¿Quieres que te dé de comer? Tenía que dejar de provocarlo. Solo recibió la mirada furibunda que se merecía, y Frost no le dio las gracias por dejar la bandeja a su alcance ni por tenderle el plato. ¿Es que carecía totalmente de modales o reservaba su insoportable grosería solo para ella? Tras retirar la tapa de cerámica que cubría el plato de él, Elsa regresó a la mesa de comedor, donde pensaba comer, lejos de él. Volvía a hacerlo. Reaccionaba frente a su grosería y olvidaba su empeño de caerle bien. Entonces retiró la tapa de su propio plato, cogió la bandeja y tomó asiento en la silla junto a la cama. Sería amable con él pese a su mal humor y le demostraría que suponía una agradable compañía. Él no volvió a ordenarle que se marchara. Quizás en ese momento estaba demasiado ocupado en comer como para darle importancia. El pescado al horno iba acompañado de una picante salsa de nata y unas verduras crujientes. El plato le resultó bastante sabroso a Elsa. En las fuentes también había bizcochos, pequeños cuencos con mantequilla y de postre bollos de canela. Jack no parecía tener problemas para alcanzarlo todo, pero la verdad es que aparte de la herida del muslo su cuerpo estaba en perfectas condiciones y sus brazos eran largos. Ella imaginó que, cuando él se pusiera de pie, su estatura le impresionaría. En ese caso, le resultaría incluso más intimidante. Deseó que alcanzaran alguna suerte de tregua antes de eso. Con el tenedor en la mano, Elsa intentó hallar un tema de conversación que no versara sobre su futuro matrimonio.
Como sentía curiosidad por la familia de él, preguntó. ¿Tu madre no se encuentra aquí? Él no contestó. Debía de estar preguntándose si hacerlo, así que ella se sintió complacida cuando por fin dijo. Ahora vive en nuestra casa de Londres de manera permanente. Aquí, en los brezales, hay demasiados recuerdos desagradables como para que desee regresar. ¿Estáis distanciados? Barruntó. Se podría decir lo mismo de mi madre y de mí, pero yo no pude darme el lujo de abandonar el hogar. Hasta ahora. Es curioso que tengamos eso en común. Él le lanzó una mirada incrédula y ceñuda. No tenemos absolutamente nada en común. Tienes la mala costumbre de adelantarte con tus suposiciones, sobre todo cuando no podrían estar más lejos de la verdad. Tengo una relación bastante íntima con mi madre. Ella solo se niega a volver a Yorkshire porque todos los recuerdos de mi hermana se encuentran aquí, lo cual resulta bastante comprensible. Y ella se crió en Londres, allí la vida social y sus antiguos amigos al menos la distraen de su pena. Dado que había mencionado a su hermana, y en esa ocasión sin enfadarse, Elsa añadió en tono cauteloso. Pero ello la mantiene alejada de ti. ¿Sabe que estás herido? Sabe que me batí a duelo y por qué, pero no quise que se preocupara por esta herida. Suelo pasar la mitad del año en Londres con ella. Allí tenemos una residencia y también otra casa en Scarborough, en la costa. Venimos aquí para ocultarnos. ¿Ocultarse de qué? Se preguntó ella, pero dijo. Ocultarse es imposible cuando estás a la vista de todos y nada impide que vean la casa. No has comprendido cuán grande es Yorkshire, ¿verdad? Somos la proverbial aguja en un pajar. En ese caso quizá no deberían haber construido un camino que conduce directamente a tu puerta. No lo hicimos. Es sinuoso. Ella soltó una carcajada. No pudo evitarlo. Sabía muy bien que él no tenía intención de parecer gracioso y que por eso la miraba con el entrecejo fruncido, furioso por sus carcajadas. Pero no le importó. En ese momento decidió ser ella misma mientras permaneciera allí, bueno, al menos mientras él no la asustase con su aire ceñudo y mostrándole los dientes. A lo mejor debería preguntarle si eso le molestaría. Así que, procurando hablar en tono ligero, confesó. Nunca he podido ser yo misma con nadie, a excepción de Mer. Antes intenté explicártelo, antes de que me hicieras enfadar. Pero me parece adecuado que sea yo misma contigo puesto que pronto serás mi marido, ¿no te parece? Él arqueó una ceja con expresión curiosa. ¿Cómo podría impedirte ser quien eres? En realidad, será mejor que expliques ese comentario. ¿Te ocurre algo? Ella se tragó otra carcajada. En absoluto. Solo me sentía asfixiada, criada en una casa que nunca fue un hogar. Verás. Fui una hija no deseada y, cuando después de mi nacimiento no llegaron otros hijos varones, me echaron la culpa a mí. Así que no diste en el blanco cuando me llamaste la hija mimada de un conde. Como si yo pudiera creer eso, y también que tú y tu hermano no sois carne y uña. No intentes despertar mi compasión con tonterías como esas. Ella se resintió. Apuesto a que ni siquiera conoces el significado de la palabra compasión, e incluso puede que te hayas dedicado a pegarle puntapiés a los cachorros cuando eras un niño. Te aseguro que es bastante evidente que eres un hombre que carece por completo de elegancia o de bondad. No hace falta que hagas tantos esfuerzos para convencerme de ello, dijo en tono mordaz. Entonces cosechó una mirada tan glacial que se estremeció. Adiós a la ilusión de mantener una conversación y conocerse mutuamente antes de alcanzar el altar. ¿Y eso cuándo sería? ¿Existía un plazo? Ella no lo preguntó y no volvió a hablarle. Cuando acabó de comer y aún le sobraban 2 bizcochos los depositó en el plato de él. Lo hizo por costumbre. Estaba acostumbrada a compartir la comida con Alfreda. Tras volver a dejar su bandeja en la mesa del comedor quiso marcharse, pero aún le quedaba algo por hacer. Volvió a acercarse a él. ¿Dejó una provisión de vendas tu médico? Él indicó la mesilla de noche con la mano. Elsa no había notado el estante inferior hasta ese momento, pero allí había un montón de paños blancos cortados en tiras. Cogió una, luego clavó la mirada en el muslo izquierdo de Jack y se preguntó cómo se las arreglaría para vendarle la pierna sin acercarse demasiado. Le pareció que no podría hacerlo, el rubor ya le cubría las mejillas y notó que él la observaba. No deberías mirarme tan fijamente, indicó Elsa en tono brusco. Tú no deberías dignarte a decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer. No lo hice. Ni se me ocurriría. No deberías significa que estás haciendo que me sienta incómoda. ¿Acaso insinúas que debería avergonzarme por hacerlo? No, yo. Elsa cerró la boca. Se dio cuenta que él quería pelea, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir que ella se marchara cuanto antes.
Se limitaba a seguir tratando de conseguir que ella se negara a casarse con él. ¿Es que pasaría lo mismo cada vez que ella acudía a su habitación para ayudarle? Tal vez sí, tal vez él también detestaba el hecho de necesitar su ayuda y por eso se comportaba de manera tan desagradable. No. Elsa tuvo la sensación de que su hostilidad nunca acabaría, incluso cuando se hubiera recuperado y. Vaciló durante tanto tiempo que él le arrancó la venda de la mano y Elsa soltó un suspiro de alivio cuando Jack enrolló la venda alrededor de su musculoso muslo. Ten cuidado, no elimines el ungüento con el roce. Mer aconseja dejar las heridas al aire y no cubrirlas. Así cicatrizan con mayor rapidez, y también tengo una hierba que estimula la cicatrización, pero hasta que la herida haya drenado por completo has de mantenerla vendada. Lo que sea, a condición de que vuelva a estar en pie cuanto antes. Había pronunciado las palabras con voz monótona y ella lo miró. Aunque tenía la frente seca todavía estaba pálido y quizá cansado. Cuando terminó de ajustarse la venda, ella indicó la botellita de la pócima en la mesilla de noche. Puedes beber un sorbo de eso cuando te dispongas a dormir, te ayudará a no despertar debido al dolor de la herida. Un sueño tranquilo y sin interrupciones es un remedio maravilloso. O puedes beber más whisky, que básicamente tendrá el mismo efecto. Pero no mezcles ambos brebajes. ¿Por qué? ¿Por qué te saldrán verrugas?, dijo ella con una sonrisa burlona, para indicar que bromeaba. Él frunció el ceño. El comentario no le había hecho gracia, así que ella añadió. Solo puede que te sientas mareado por las mañanas, eso es todo. Llévate la botellita. Desconfío de las pócimas no recetadas por un médico. Lo que quiso decir era evidente, que no confiaba en ella. Pero no se dio por ofendida. No tenía sentido. Recogió la botellita. Vendré por la mañana para aplicarte más ungüento. Haz que haya agua caliente a mano, una compresa caliente debería aliviarte. Tras esto Elsa se dirigió a la puerta. No esperaba que le diera las gracias y él no se las dio. Se habían establecido ciertos límites. Básicamente, estaban en guerra. Bueno, según él. Ella solo debía perseverar, ser paciente y solo dispararle balas blandas. Así que se obligó a decirle dulces sueños antes de cerrar la puerta, con el fin de no oír cualquier desagradable réplica que a él se le ocurriera lanzarle. Capítulo 19. Empecemos. Cuando Elsa abrió los ojos en la amplia y oscura habitación no supo dónde estaba. Desconcertada, se incorporó, miró en derredor, después volvió a apoyar la cabeza en las blandas almohadas y recordó que estaba en Yorkshire, en el hogar del hombre enfadado, grosero y apuesto que se convertiría en su marido. Cogió su reloj de bolsillo de la mesilla de noche y vio que eran las 8:30. Había dormido más de la cuenta. La noche anterior, cuando regresó a su alcoba, había tomado un sorbo del somnífero que el lobo había rechazado y, como no había hecho efecto inmediato, bebió otro sorbo. Temía que le costara conciliar el sueño en esa alcoba todas las noches debido a la puerta que conectaba su habitación con la de él, porque aunque ella no podía abrirla, él podía abrirla desde el otro lado. Vio que Mérida ya había estado allí. Había agua fresca en el lavamanos, aún ligeramente tibia, pero las cortinas todavía estaban cerradas. Entonces Elsa las abrió y sonrió al ver el parque a sus pies. Resultaba encantador iluminado por el sol matutino. Si lograba encontrar un libro, ese día tal vez leería sentada en uno de los numerosos bancos. Cuando desempacó los baúles, la alta librería de su habitación estaba vacía, al igual que el resto de los muebles. La decoración de la habitación demostraba que quien la había ocupado con anterioridad era una mujer. La gran cama de dosel estaba cubierta por una gruesa manta blanca sembrada de flores de color rosa y bordeada de volantes. La alfombra era de un tono rosa más oscuro, mezclado con amarillo y granate, mientras que el empapelado de las paredes era de color lavanda y rosa y presentaba otro motivo floral. Junto a ambas ventanas había un canapé y una silla de aspecto confortable, ambos tapizados de brocato color lavanda con hilos de plata. Entre la silla y el canapé había una mesa intrincadamente tallada. Elsa había dejado sus artículos de aseo y su joyero en el tocador. Un pequeño escritorio aún estaba vacío y quedaría así, pues ella no poseía papel de cartas y sobres, pero a lo mejor compraría algunos en la aldea de Overland. Se le ocurrió que podía hacerle saber a su madre lo mucho que se estaba divirtiendo en ese lugar. Se vistió con rapidez, algo que no resultaba difícil con las prendas de la moda imperio actual. Se volvió a hacer la trenza que se había quedado bastante despeinado por habérselo dejado toda la noche. Estaba más acostumbrada a llevar su pelo así que con el elaborado peinado que llevó durante el viaje a Yorkshire.
Aunque puede que el lobo la estuviese esperando, sus ganas de volver a pisar esa habitación eran tan escasas que primero bajó a la planta baja, pasó por la cocina camino de los establos y cogió 2 salchichas, una para ella y la otra para Rastón, y 2 zanahorias, por si el semental de Jack volvía a sentir curiosidad y se acercaba. Cuando agitó la salchicha bajo sus narices, Rastón bajó de las vigas y la siguió a través de la puerta trasera. Tras devorar la salchicha, ella lo cogió para acariciarlo mientras aguardaba que Rebel notara su presencia junto al cerco que separaba ambos prados.